Qué lindo ese himno que acabamos de cantar. Ese himno lo cantaba el pastor Nicolás siempre como especial. Y a mí me daba gracia porque siempre se le iba la voz al final cuando llegaba a la parte alta. Pero los que estaban aquí se recuerdan que era uno de sus himnos favoritos. Y ya cumplió 4 años de estar con el Señor, ahora este 9 de septiembre. Pero la obra continúa. Y yo no sé si el Señor les permita a los que están con Él, o les darán a lo mejor unos ángeles informes, pero yo creo que si Él sabe que la iglesia continúa y que vamos creciendo, que Él estará muy contento y muy gozoso de que eso ocurra. Bien, vamos a orar entonces. Padre Celestial, Señor, continuamos ahora, Padre Celestial, y te rogamos que tú prepares nuestras mentes y nuestro espíritu, que nos des un espíritu de quietud para recibir tu palabra, Señor, y ser enseñados por ti. Espíritu Santo, Señor, Maestro, enséñanos, corrige lo que tenga que ser corregido, allana lo que tenga que ser allanado, toda altivez y orgullo, Señor, allánalo, y eleva, Señor, todo lo que tenga que ser elevado, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestra compasión, en el nombre de Jesús, amén. Como todos saben, en estos días recientes, los que han estado conectados con la noticia se han enterado del incidente que ocurrió con el joven que fue ejecutado mientras estaba dando una conferencia en una universidad. De hecho, por eso es que, no sé si notaron, cuando entraron a la iglesia, que la bandera estaba a media asta. Y eso nos lleva a reflexionar a todos como cristianos, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos donde vemos que hay un incremento de la maldad, donde hay muchas gracias, hermano, amén. Gracias, qué bueno. Hay un incremento de la maldad, donde hay un odio cada vez más virulento, donde hay un odio a todo lo que sea verdad, hablar las cosas en verdad, y hay como una locura generalizada en el mundo. Solamente tiene que encender las noticias y ver cuán caótico está el mundo, y de qué manera responde el mundo cuando una persona con sus palabras simplemente les muestra la verdad, los invita a tener un diálogo, comparte el evangelio y da causa o defensa de la fe con mansedumbre. Ese es como responde el mundo, hermanos. Y esto es algo que no va a ir menguando, sino que es algo que va a ir creciendo, que va a ir incrementando. Es algo que tenemos que entender, que si ellos odiaron al Señor nuestro Salvador, también nos van a odiar a nosotros. Entonces eso no debe de sorprendernos. Y que mientras más firme usted esté plantado sobre la verdad, más lo van a odiar. Y dice el Señor que los enemigos de un hombre van a ser quienes, dice, los de su propia casa. Tu familia también te va a odiar mientras más tú te plantes en Cristo. Tus vecinos te van a odiar. ¿Por qué? Porque no pueden ver la luz, porque no pueden recibir la luz. Pero nosotros tenemos un llamamiento. ¿A qué? A ser como Él era, a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy leemos la palabra de invocación en 1 Corintios. No sé por qué hubo tanta confusión al principio de la invocación. No sé si es que el hermano Lirio dijo mal. Fue ok. No, cambió 2 veces y ok. Bueno, yo no voy a cambiar. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios se encuentra antes de 2 Corintios. Si llega a 3 Corintios, no sé lo que está leyendo, pero no es la Biblia. Bien. Y esto es un mensaje que yo les comenté la semana pasada, que le he robado, le he usurpado, le he plagiado al pastor Peterson, y le dije: pastor, le voy a robar ese mensaje porque fue un mensaje que me tocó. Y dice: no, hermano, con gusto, vaya y úselo. Pero lo he adaptado un poco también a la luz de estos eventos recientes que hemos estado viviendo todos. Porque nos lleva a la meditación, nos lleva a pensar cuando cosas así ocurren. Dice 1 Corintios capítulo 4, verso 2, dice, bueno, vamos al verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, los hombres nos deben de tener a nosotros los cristianos como ¿qué? Como servidores de Cristo, esclavos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, somos llamados a ser ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes.
Nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Y esto es un gran título que usted tiene, hermano, como creyente. Eso no es cualquier cosa, ser un administrador de los misterios de Dios. Los misterios de Dios que han sido revelados a usted. El misterio de la encarnación, el misterio de la iglesia, el misterio de la salvación. Eso, el evangelio, ha sido revelado a usted. Y ahora, usted es un ministrador. ¿Y qué es lo que hace un ministrador? Valga la redundancia, ministra. Usted le lleva al mundo la palabra de Dios. Usted evangeliza al mundo con las buenas nuevas. Es aquí que los traigo, dice buenas nuevas. ¿No? Hay una religión que nos comenta que nos trae, dice, les traigo una buena noticia. Trao vobis gaudium magnum, habemus papam. Eso lo presentan como una buena noticia. Hay una noticia que es aún superior y mayor y más verdadera que esa noticia que nos presentan cuando se elige a un papa. Y es la noticia de que el Señor Jesucristo murió por el pecador. Que el Señor Jesucristo murió por usted. Eso sí es una buena noticia. Eso sí es una noticia que nos debe de traer gozo. Y como mencionó el hermano, debemos de vivir nuestras vidas a la luz de esa buena noticia del evangelio. De que estamos aquí simplemente peregrinando. Y si Dios nos diera la gracia, y nótese que lo llamo una gracia, de ministrar como mártires, entonces somos doblemente dichosos. La palabra mártiros en griego significa testigo. ¿Usted sabía eso? En griego mártires se traduce como testigos. Y el Señor Jesucristo nos dijo que seríamos testigos, dice, en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin del mundo. El cristiano tiene un llamamiento a poner incluso su vida, si fuera necesario, para anunciar el evangelio. Por eso, a mí me duele el corazón cuando veo a veces que los cristianos no van ni siquiera a repartir un tratado. Si no vamos a repartir un tratado, hermanos, en nuestros con nuestros carros con aire acondicionado, si no nos vamos a levantar un sábado por la mañana a evangelizar a un mundo perdido, entonces me pregunto si usted va a dar su vida por Cristo. Si no ha sido fiel en lo poco, no creo que el Señor nos ponga sobre mucho. Y esto una vez más lo digo para reflexionar. Dice, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. El Señor no está buscando, sí, esta congregación debe ser fiel, qué lindo, pero cada uno de ustedes en esta congregación tiene que ser hallado fiel, porque el Señor le va a pedir cuenta a cada uno de ustedes. Te va a pedir cuenta a ti, a mí, a usted. ¿Entiende? Y el llamamiento de Dios, lo que se requiere del cristiano es que sea hallado fiel. Es falso enseñar que Dios no requiere nada del hombre. Dios sí requiere del hombre. ¿Y sabe qué es lo que requiere del hombre? Fidelidad. Una respuesta, un amén, un hágase, un sí Señor, un heme aquí. Le estoy dando toda respuesta de héroes de la fe que se encuentran en la Escritura. La Virgen María, cuando el ángel se le apareció y le presentó semejante prueba, podemos decir, para ella. ¿Qué dijo ella? Hágase en tu sierva de acuerdo a tu voluntad, Señor. Hágase lo que tú has determinado para mí. Cuando el ángel llamó a Abraham, que iba a sacrificar en obediencia, en su fidelidad iba a sacrificar a su hijo, ¿qué dijo Abraham? Heme aquí. ¿Respondes tú con un heme aquí? ¿Con un hágase tu voluntad? ¿Con un sí Señor cuando el Señor te llama? No me contestes, son preguntas retóricas, pero preguntas que espero que te hagan pensar, porque esas preguntas son preguntas diagnósticas para ver cómo está tu relación con Dios. A lo mejor tú vienes a la iglesia, te vistes bien, ¿no? Te bañas antes de venir, espero, ¿no? Por lo menos el día antes, ¿no? Te peinas, vienes en tu carro, qué lindo, vamos todos, nos sentamos, cantamos los himnos, qué lindo, a mí me gusta la iglesia. Ok, esa es la parte fácil. ¿Cómo vives el resto de la semana? ¿Qué testimonio estás dando a tu esposa o tu esposo? ¿Qué testimonios das a tus hijos? ¿Qué testimonios das en tu trabajo? ¿Estás de verdad teniendo una vida íntima con el Señor? ¿No? Si estamos desposados con Cristo, imagínense que yo esté desposado con mi esposa y la veo una vez al mes, o le hable una vez al mes. Y a veces hacemos eso con el Señor. ¿Cómo está tu vida de oración? No le diriges ni siquiera la palabra al Señor y no le escuchas tampoco.
O a lo mejor estamos tan lejos del Señor que ni lo oímos. Y sí, ¿el Señor dijo algo? No, ese fue el viento. ¿Entiende lo que le quiero decir, hermano? Se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Nótese que no se requiere, como mencionaba el pastor Pierce, no se requiere que sea hallado inteligente, ¿no? Y que bueno, gloria a Dios que no se requiere que seamos hallados inteligentes, sino muchos estaríamos en aprietos, ¿no? No se requiere que seamos hallados ricos. No se requiere que seamos hallados habilidosos o elocuentes o hermosos o talentosos, ¿no? O delgados. Hay algunos chupan entonces la barriga en los hermanos, ¿no? Esa parte última la dije para los bautistas, ¿no? Pero ¿qué si se requiere de ti, hermano? Que seas hallado fiel. Que pasen los años, como decía José Martí, y pasó un águila por el mar y sigas hallado fiel. Que venga alguien y hace 30 años que no te veo, pero sigues ahí, sigues yendo a la misma iglesia, sigues leyendo la misma Biblia, sigues orándole al Señor, sigues en obediencia y te ves que el mundo cambia, pero tú te mantienes ahí, inmovible, inmovible, como una torre. Y tú eres la torre que Dios puso en tu vecindario. Tú eres como cristiano la torre que Dios puso en tu familia. Tú eres aquel faro que le indica a las personas dónde es que está el camino. Si toman el camino o no, esos son ya otros 20 pesos. Pero el faro está ahí. Y no van a poder negar nunca que hubo un faro en medio de ellos que les alumbró. Y algún día en el juicio final, cuando vengan al Señor, van a decir, no, ahí estaba Juan, que era un faro para tu vida. Y tú decidiste no ir en pos de la luz, ¿no? Pues estaba Gabriel, que fue un faro en tu vecindario y te invitó y tú no decidiste no ir en pos de la luz. ¿Entiende lo que estamos hablando, hermano? Usted tiene un alto llamamiento y una gran responsabilidad, porque no pide sacrificio que yo lo daría. Con qué gusto nos gusta sacrificar y donar para la iglesia. Yo doné tal cosa para la iglesia, yo le voy a regalar a la iglesia los speakers o el micrófono y un piano nuevo, yo le voy a comprar un templo a la iglesia. Y dicho sea de paso, el que quiera hacer eso, no estoy desalentándolo, no quiere decir que no lo haga, hágalo, ¿no? Quieren invitar al pastor a comer, a almorzar, invítelo, no me pongo bravo por eso. Pero eso no vale de nada si usted no es fiel. No le des nada al Señor. Todo eso que le estás dando al Señor es basura. El Señor te dice, sí, ok, saca todo eso. Y eres fiel. Y la fidelidad se prueba ¿cuándo? No cuando todo va bien, hermanos. La fidelidad se prueba en la vida, en una vida vivida, en la consistencia, en el día tras día, en las horas tras las horas, en los años tras los años, las décadas son las décadas. Ahí es donde se prueba la vida. Vemos el pastor mío que murió hace 4 años, fue con la presencia del Señor. Y eso fue una vida que los conocen, aquí hay hermanos veteranos, ¿no? Hermanos fundadores en esta iglesia. Y se acuerdan que pasamos cuántas pruebas, ¿no, hermana? Pasó esta iglesia. Cuántas luchas. Y ese pastor se mantenía así. Y cuántas influencias y cuánto empuje para que cambiara la predicación y para que aflojara. Y el hombre no. Era como un caballo, cuando el caballo se encasquetaba y no quería mover. Era un caballo así, sin freno, dice la hermana. Pero era así. Y no se le movía. Y por aquí vamos y aquí vamos. ¿Por qué? Porque el faro que es Cristo, ahí está. Y allá yo voy. Y de ahora en más, nadie me sea por estorbo, nadie me sea tropiezo, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que te estorba en tu vida? Y tú ahora te has enamorado de tu estorbo y acaricias al estorbo. Y le das besitos al estorbo, ¿no? Y le compras y lo decoras al estorbo, y le pones florecitas alrededor, y qué lindo el estorbo. Tienes que sacar eso del medio, quitar eso del medio y seguir a Cristo. Yo no sé cuál es el estorbo, y el esposo tuyo no es el estorbo, quiero decir a las hermanas, porque yo sé cómo van a tergiversar después mi palabra y van a decir, viste, el pastor predicó en contra tuya, pero ¿qué dijo? Dice que era que los estorbos había que quitar el estorbo. No estoy hablando de eso. ¿Entiende lo que estoy hablando? Amén. Ni tu esposa tampoco es un estorbo, hermano. Es una bendición a tu vida. Dale gracias al Señor por tu esposa. Un amén. Un amén muy tenue, pero por lo menos un varón que dijo amén.
Amén. Un amén resignado. Pero me gusta esa resignación, hermano. Amén. Que el hombre sea hallado fiel. Vamos conmigo a Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. No sé qué ando yo buscando por Santiago, pero bueno, así van las cosas. ¿Qué dice? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Se cansa usted de hacer el bien? A veces es difícil hacer el bien, pero uno tiene que mantenerse haciendo el bien, porque vamos a cegar. Pero hay una condición de cegar. Dice, vamos a cegar si no desmayamos. ¿Y qué pasa si usted desmaya? Entonces usted no va a cegar. Una vida perdida, malgastada. No nos cansemos pues de hacer el bien. Dice la Escritura que el que sabe hacer el bien y no lo hace se le cuenta como pecado. Nosotros tenemos un llamamiento más alto que el resto del mundo, porque para el cristiano el no hacer el bien que sabe hacer le es contado como pecado. ¿Cuánto bien dejaste de hacer esta semana? Porque a lo mejor te fue inconveniente, porque a lo mejor te costaba dinero o te costaba esfuerzo. ¿Cuánto bien dejaste de hacer que se cuenta como pecado? Que dejaste de hacer simplemente porque se te hacía un poco difícil en el país de las comodidades. Este país nos ha corrompido a todos, hermanos. Como a Lot, que puso su mirada sobre las ciudades del valle, fértiles, ricas, que producían, y que llevó a la destrucción de su familia. Que no se convierta los Estados Unidos en nuestra Sodoma y Gomorra. Es preferible vivir con los despojos del desierto, con el padre Abraham, que vivir en la abundancia del mundo y que se pierdan nuestras almas. ¿Cuánto bien pudimos haber hecho esta semana y no lo hicimos? Que se esperaba, porque nosotros dicen que somos ministros de los misterios de Dios. Somos siervos del Señor, comprados por su sangre. ¿Y qué estamos haciendo? Vemos a este muchacho que dio su vida. ¿Dio su vida por qué? Por hablar la verdad. Por hablar la verdad en un mundo que se ha vuelto loco. En un mundo que está en las manos de Satanás. Y las personas, las almas están enfermas. Y se cantan loas y se aplaude lo malo y la maldad y lo distorsionado y lo perverso. El Señor nos previó de eso cuando dijo que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Estamos viviendo en esos tiempos. Y dice que llegarán los tiempos cuando aquellos que os maten pensarán que están haciendo un tributo a Dios. A mí me sorprende que personas que se alegren por lo que ha ocurrido, que celebren la muerte de un mártir de la fe, que hablaba sin titubear la palabra del Señor y que presentaba el evangelio con mansedumbre. Yo quiero que ustedes vean los videos de lo que él ha hablado. Y no estoy aquí para cantar las loas de nadie, pero Dios le da mártires a cada era, ejemplos para seguir. Y eso va a pasar, hermano, que usted esté dando un tratado y le venga una persona y le ponga una bala en la cabeza. Pero usted no puede titubear por eso. Porque lo peor que le puede pasar a usted como creyente, ¿sabe qué cosa es? Morirse. Y sin embargo es lo mejor que le puede pasar. Mire qué cosa, qué glorioso que es el Señor. Todos estamos tristes, conmovidos, perturbados por esta cosa horrenda que ha ocurrido. Sin embargo, este joven está en el cielo con su Señor. El Señor que él libremente proclamó. Sin tapujos, sin titubear, sin vergüenza. El que se avergüence de mí, yo me avergonzaré delante de él, delante de mi Padre. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 4. Y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Dice, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pero sin embargo, muchos de nuestros hermanos, como mencionó el hermano Gabriel, a través del mundo, sí han resistido hasta la sangre. En Pakistán están siendo perseguidos los cristianos, en China. No vayamos tan lejos. En mi propio país, en Cuba, 90 millas de aquí, están siendo perseguidos los cristianos, encarcelados, prohibidas las Biblias. En Nicaragua hay una persecución también en contra de los cristianos. La persecución nunca cesó, hermano. Lo que pasa es que vivimos en los Estados Unidos en una burbuja. Hay persecución de los cristianos en Europa. Europa ha sido tomada por el fundamentalismo musulmán, una falsa religión diabólica, enseñanza de Satanás, que niegan la deidad de Cristo y enseñan violencia. Mahoma, cuando entró en Meca, en el año 607 después de Cristo, porque habían rechazado su evangelio, mató 33,000 personas, porque no se quisieron convertir al Islam. Esa es la religión del Islam, una religión de muerte, cuyo nombre es Abadón. Y ha tomado al mundo. Y sin embargo lo toleramos porque no podemos, no, es que tenemos que ser tolerantes y tenemos que ser comprensivos y no podemos atacar a las personas. Usted tiene que presentar la verdad con firmeza y sin titubear. Cuando Martín Lutero lo llevaron a la dieta de Worms y le dijeron, defiéndete, dice, mira, a no ser que ustedes me puedan demostrar a mí a la luz de la Escritura o de la razón que yo estoy honrado, no voy a negar ninguna de las cosas que he dicho. Y aquí me quedo plantado, porque no puedo hacer otra cosa. Porque hacer otra cosa, dice, no es ni aconsejable ni saludable. No es aconsejable que tú retrocedas. Dice que no le agradará al Señor si tú, ¿qué cosa dice? Si el justo retrocediere. Usted no puede retroceder ni 1 milímetro, de 1 centímetro, de 1 pulgada, de 1 centésima. Usted no puede retroceder porque usted es un faro. Y usted tiene que presentar la luz del Evangelio frente a un mundo que está perdido aún hoy más que nunca. Hoy más que nunca. ¿Entiende lo que le estoy hablando? Creo, no me acuerdo si fue Ireneo o fue Policarpo el que mencionó y dice que los campos de la iglesia, del mundo, son regados con la sangre de los mártires. Mientras más los romanos mataban a los cristianos, más crecía la iglesia y más poderosa se volvía la iglesia. Y la pregunta es, ¿dónde está el panteón de los dioses paganos de los romanos? No existe. Fue destruido. ¿Por quién fue destruido? Por un carpintero de Nazaret. No disparó una flecha. De hecho, le dijo a Pedro cuando salió en su defensa, dice, guarda tu espada. ¿O acaso no sabes que puedo pedirle a mi Padre que mande una legión de ángeles? Yo sé que existe un impulso humano en querer combatir estas cosas con nuestras armas, en tomar venganza porque es justo. Pero el Señor nos dice que así no es como el cristiano funciona. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y todas esas personas que están pervertidas y cuyas mentes están distorsionadas son víctimas de Satanás. Y la obra de la iglesia es ir y rescatar a esas personas del infierno con el Evangelio. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Nuestro trabajo no es combatirlos, es combatir al diablo por ellos. Dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Mírelo ahí lo tiene. ¿Y cuál es su trabajo entonces como cristiano? Oh, estas personas, bla, bla, bla. Sí, son malvados, son perversos. ¿Pero por qué son malvados y perversos? Porque están esclavizados por Satanás. Nosotros tenemos que ir allí y presentar el Evangelio. El Señor Jesucristo fue a Gadara y se presentó a aquel endemoniado de Gadareno, pero no para condenarlo, sino para salvarlo, para echar fuera a ese demonio que estaba en él. Y el hombre lo hizo un discípulo, quería seguir al Señor Jesús y le dijo, no, pero vete y predique. Fue el primer evangelista de la iglesia, ¿fue qué? Un endemoniado. El primer evangelista dice que fue por toda Decápolis predicando el evangelio. ¿Se acuerdan de lo que estoy hablando? Diciéndole a las personas lo que Dios había hecho por él. Un endemoniado. ¿Cuántos endemoniados no piensa usted que hay allá afuera? ¿O usted piensa que Satanás no tuvo nada que ver con esto que ocurrió?
Usted piensa que no hay demonios que están... Hermanos, hay un incremento, y una vez prediqué sobre esto. Hay un incremento de la actividad demoníaca en nuestros tiempos. Un incremento de posesiones, de vejaciones, obsesiones. Un día yo voy a darles un estudio de demonología. Y los cristianos que, yo no quiero oír de eso me da miedo. Me eriza. ¿No? ¿Por qué el pastor habla de esas cosas? Usted no tiene que tener miedo. Y primero usted tiene que conocer a su enemigo. Antes de los países invadir a un país, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, usted quiere saber cuál es la topografía del terreno, dónde están sus armas nucleares, cómo podemos invadir. Usted tiene que conocer al enemigo. Pero el cristiano no quiere hablar de, yo me voy a leer el Salmo 23 y de ahí no lo sacan. No entran en las profundidades de la Escritura. Le tienen miedo al diablo, pero no le tienen miedo a Dios. Sorprende, paradójico eso, ¿no? Dice en la Escritura el Señor, no temas a aquel que puede destruir el cuerpo. No temas a aquel que te puede poner una bala en la cabeza. No temas a aquel que te puede echar en la cárcel. Teme al que puede lanzar a tu cuerpo y a tu alma al infierno eternamente. Teme a Dios. El cristiano titubea y ve esta cosa, qué espanto. Dios está en control. Nada ocurre que se escape del control del Señor. Amén. Una vez yo estaba en una conferencia teológica hace muchos años y habían dos grandes teólogos eminentísimos, doctores en teología, estaban discutiendo, y esto fue en el año 2007, y estaban hablando de preocupación, que el mundo está patas arriba, y si estuvieran en nuestro tiempo, ¿no? Que el mundo estaba patas para arriba, que iba a ocurrir y esto, y viene otro teólogo que había sido el conferencista en ese seminario y dice, y yo no sé por qué usted, le preguntan la opinión y dice, ¿y tú qué crees? Y dice, yo no me preocupo de esas cosas. Yo me leí la historia y al final nosotros ganamos. Se estaba refiriendo a la Escritura y él siguió camino. Los otros dos se quedaron como que, ok. Al final, hermano, léase, al final nosotros ganamos. Nosotros vamos de gloria en gloria. Porque incluso si nos destruyen el cuerpo, nos pueden despojar de todo nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Pueden destruir tu cuerpo, pero no pueden destruir el reino de Dios. Y algún día vendrá Dios con su venganza. Y algún día vengará a Dios la venganza de esos mártires que están con vestidos blancos y manchadas sus ropas blancas con sangre, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor esperando en su paciencia, algún día Él vengará todos los males que se han hecho. Pero entre tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice la Escritura, que no se cansaban de predicar el Evangelio. Ese es tu trabajo, cristiano. Tú te preguntas por qué el diablo anda dando brincos por el mundo, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Por qué ha perdido terreno? ¿Por qué las universidades son criaderos de demonios y de perversidad y de maldad y de mentiras? ¿Por qué? Porque Harvard es una de las universidades más liberales que tenemos en los Estados Unidos. ¿Usted sabe por qué Harvard se llama Harvard? Es el apellido de un cristiano puritano. Harvard era una universidad cristiana. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Oxford en Inglaterra? El lema, el moto de Oxford es Dominus Illuminatio Mea. Dios es mi iluminación o mi luz. Y tiene un libro con 7 sellos. Ese es el símbolo de Oxford. ¿Qué ha pasado con las instituciones cristianas? No, es que los cristianos estamos muy, imagínense, es que repartir tratado el sábado. Pero es que yo tenía que, es que si no es el sábado, ¿qué otro día voy a hacer? Tengo que ir a hacer las compras el sábado. Ok, vaya y hágalo. Y poco a poco va cediendo la iglesia y va cediendo las instituciones. ¿Y qué cree que va a pasar? ¿Se acuerdan la historia de la parábola que el Señor nos dio? Que un hombre se le echaron 7 demonios, un demonio. Y que después los demonios, viendo por las ventanas que la casa estaba vacía, dice, trajo a otros 7 socios más. Y dice que su postrer estado fue peor que el primero. Y eso pasa. El cristiano cada vez cede más territorio. Pues, mira el diablo. Claro, tú le entregaste ese territorio. Esta iglesia tiene que salir y evangelizar al mundo y ganar a los perdidos para Cristo. Y presentar la verdad sin tapujo y sin vergüenza. Nos dan vergüenza muchas cosas, pero tenemos que el Señor nos ha llamado a ser sinvergüenzas, con la verdad y con la palabra. Pero no, es que se van a ofender.
¿Ve? Se van a ofender. Pero el Señor dijo, ¿también quieren vosotros iros? Y si alguien se ofende en esta congregación, está bien, oféndese, no vuelvan. Pero yo libré mi alma de que les hablé a ustedes la verdad y les prediqué el evangelio de Dios. No por ganancia. Yo no le voy a decir a usted lo que yo sé que a usted le gustaría escuchar. ¿Y sabe por qué yo sé lo que a usted le gustaría escuchar? Porque también me gustaría escucharlo a mí de mí mismo. Y ahí las iglesias están llenas así de mensajitos que nos llenan contentos y salimos de aquí motivados, llenos de motivación, porque tú puedes, tú lo vales. No, tú tienes que eliminar a las personas tóxicas de tu vida, porque tú eres una persona excepcional y tú eres único en el mundo y te tienes que amar y quererte. ¿Te quieren un mensaje de eso? En la iglesia que está en la esquina, allá, por allá, pueden ir allá a esa iglesia. Aquí no. Aquí le vamos a presentar la realidad del Señor, que el Señor nos salvó de la pasada manera de vivir, vida vana, del pecado que hay en tu vida, y te rescató del infierno. ¿Es a poco estimas esa salvación del Señor? El infierno es real, hermano. No se predica el infierno en las iglesias. No se habla del diablo. No se habla de la salvación del Señor. No se habla de los demonios como si estos fueran, qué sé yo, supersticiones. No se lee en la Escritura. Cuán grande la salvación de nuestro Señor, que descendió hasta el mismo infierno para que tú no tengas que ir. A tan poca estima tienes tú al Señor tuyo y tu Salvador, que hizo tanto por ti. ¿Cómo vamos a ser fieles? Porque se demanda que seamos fieles. ¿Cómo vamos a ser fieles en un mundo infiel? Es difícil, hermano, ser cristianos, pero es más difícil no serlo. La compasión, y esto es algo que el mundo promueve mucho, lo que es la empatía, la compasión, etc. La compasión sin verdad no es amor, pues la verdad dice, la verdad corrige al que ama. La verdad desea corregir el mal en el amado. La compasión o el amor, entre paréntesis, sin la verdad es simplemente tolerancia. A veces ocurre que los padres no quieren corregir a los hijos porque no quieren que los hijos se les vayan de la casa, por ejemplo. Y toleran todo tipo de cosas. Que yo lo amo. ¿Cuántas veces he escuchado padres, no, en mi práctica, que dicen, no, pero es que yo prefiero que él lo haga aquí, en la casa, y llene el espacio vacío con lo que este aquí significa? ¿Okay? Yo prefiero que lo haga aquí a que lo haga allá afuera. Y los padres entonces toleran la mala conducta de sus hijos. Usted no ama a su hijo. El padre que tolera la maldad en su hijo no ama a su hijo. Y está fomentando la maldad que lo va a destruir. ¿Cómo un padre puede hacer eso? Yo prefiero que mi hijo se vaya de mi casa y que el Señor me libre de que tal cosa ocurra. Pero yo prefiero que mi hijo se vaya de mi casa y que, como el hijo pródigo, el padre no le permitió al hijo pródigo quedarse en la casa y estar con prostitutas en su casa. Él tuvo que irse de la casa. Si su hijo peca, que peque y ese pecado quede sobre su cabeza, no sobre la suya. Porque si usted ama a su hijo, usted no va a darle masajitos y a apapacharlo cuando usted sabe que está destruyendo su vida. Usted tiene que orar por ese hijo y decirle, hijo, yo te amo, pero precisamente porque te amo tengo que ser severo contigo. Cuando yo castigo a mis hijos, no los castigo porque soy malo, los castigo porque quiero ser buen padre y porque yo quiero que en el futuro no sea un juez el que los tenga que castigar. Entonces usted como padre usted no es amigo de su... Oye, yo escuché el otro día una paciente, me dice, es que mi hijo de 19 años, es mi mejor amigo. Yo le dije, mire señora, su hijo tiene muchos amigos, pero tiene una sola madre. Sea eso. Su hijo no necesita, usted no necesita ser amiguita o amiguito de su hijo. Usted necesita ser papá o mamá, porque usted solo tiene un papá y una mamá. Amén. Amén. Qué bueno. Estaba chequeando a ver quién decía amén, que no, cómo estaba el amén, porque a lo mejor me decía un amén como... No sea amigo de su hijo, sea papá, sea mamá. Eso es bueno, eso es bueno. Yo no quiero ser amigo de mi mamá, yo quiero que mi mamá sea mi mamá y que mi papá sea mi papá. Y yo no quiero ser amigo de mi hijo, yo quiero ser su padre.
Yo quiero ser un modelo para él. Porque los amigos vienen y van y él se pelea con los amigos y qué sé yo. Pero papá va a estar siempre ahí. Incluso cuando papá no tolere la maldad, papá sigue amando y estando con los brazos abiertos esperando el regreso del hijo. Pero no a todo costo, ni bajo cualquier condición. Porque yo no voy a afrentar el evangelio y la pureza y la santidad de Cristo por tolerar la indisciplina y el pecado de mi hijo. Ojo con eso. Usted tiene que poner límites. Y si su hijo se quiere ir como el hijo pródigo, con dolor de su alma, hermano, déjelo ir. Pero usted va a estar mostrando un ejemplo. Porque si usted no deja que el hijo pecador se vaya de la casa, él nunca va a tener un lugar al cual regresar. ¿Entiende lo que estoy hablando? Y a lo mejor esa es la enseñanza que Dios necesita para ese muchacho o muchacha. Comer las algarrobas de los cerdos para que entonces pueda volver al hogar. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Usted cree que el hijo pródigo se hubiera arrepentido si papá le decía, bueno, yo prefiero que él esté con las prostitutas aquí a que se me pierda en el mundo? ¿Usted piensa que eso hubiera habido arrepentimiento? Nunca. No seamos tolerantes con la maldad. Amorosos, sí. Compasivos, sí. Pero la verdad pone ¿qué cosa? Límites. Pone límites. Hoy día vivimos en una sociedad, yo lo escucho todo el tiempo, donde las personas dicen, no, el terapeuta mío me dijo que tenía que eliminar a las personas tóxicas de mi vida, ¿no? Y por tanto, eliminé a mi papá, eliminé a mi mamá. Usted creerá que es mentira, hermano, eso es epidémico. 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 Que padres ancianos llorando, deseando tener una relación con sus hijos, y sus hijos los rechazan. ¿Por qué? Porque son tóxicos. ¿Por qué? Porque son unos narcisistas que no toleran que una persona los corrijan y no toleran la verdad. ¿Por qué? Porque les hemos enseñado que esa es mi verdad. Y bueno, es mi verdad, tú tienes tu verdad. El relativismo moral, la perversión más grande de nuestros tiempos. Vamos a Mateo 11:6. Eso lo vimos hace unas semanas. Dice, bienaventurado el que no haya, que dice, tropiezo en mí. La palabra griega, la palabra nuestra en español escándalo, es una transliteración del griego escandalizo. Bienaventurado aquel que no es escandalizado por mí, que no haya tropiezo en mí, que escoge a Cristo a pesar de que le cueste dinero, familia, hogar, lo que sea, pero escoge a Cristo. Bienaventurado aquel que no le da vergüenza orar públicamente, bajar la cabeza, quitarte el sombrero y dar gracias a Dios como testimonio. Bienaventurado aquel que no tiene vergüenza en entregar un tratado. Bienaventurado aquel que no tiene vergüenza en decir, no, gracias, yo no tomo. Bienaventurado aquel que no tiene vergüenza en decir, no, yo no puedo ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque soy creyente. Ah, pero es que usted no es fanático. No, sí, ajá, jeje. No, porque yo no puedo. Si Cristo no puede ir ahí, yo tampoco. ¿Usted quiere saber si usted puede ir a un lugar o no? Usted a lo mejor está dudoso, tiene un debate. Bueno, yo no sé si esto es pecado o no. Fácil. Hágase la idea que usted está invitando al Señor Jesucristo. ¿Lo invitaría a ir ahí? ¿Se puede sentar el Señor Jesucristo a tu lado sin problema? Vaya entonces. Si no, no. ¿Me entiende? Y más le digo, es que el Señor está con usted o no. Y si el Señor Jesucristo vive en tu corazón y si tú tienes el Espíritu Santo, entonces va contigo. ¿No? Como dicen los mexicanos, ni modo que usted deje al Espíritu Santo en la casa. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, bienaventurado el que no tiene vergüenza, en que no se escandalice en mí, el que no haya tropiezo, el que no haya una ofensa en el Señor Jesucristo. Y el que no tiene tampoco miedo a ofender. Paréntesis, no el que busca ofender, porque muchos cristianos buscan ofender y causar daño. No estoy hablando de eso, sino que usted presenta la verdad con mansedumbre, con amor, aunque ofenda, porque la verdad es la verdad. Yo vi un video, mire el nivel de locura que vivimos en nuestros tiempos. Voy a buscarlo y se lo voy a mandar. Donde estaban haciendo una entrevista, creo que era en CNBC o en CNN, y le preguntaron a una muchacha y dice, bueno, ¿por qué es que 2 más 2 es igual a 4? Es racista. Ojalá
y fuera esto un chiste que le estoy haciendo. Pero salió esta persona en una televisión nacional diciendo que las matemáticas son racistas, patriarcales y no sé cuántos otros disparates. Porque el diablo odia la verdad y todo lo que es verdad. Él odia la verdad en las matemáticas, él odia la verdad en la física, en la biología. Por eso él ha pervertido las ciencias. ¿Por qué? Porque la ciencia es la verdad de Dios revelada en la naturaleza. Por tanto, el diablo odia la verdad. Amén. Y las matemáticas también. Entonces 2 más 2 es lo que usted quiera, 5 o 7, o la raíz cuadrada de -1, ¿no? Les voy a mandarles el video. Tenga atento en el WhatsApp que se lo voy a buscar. La maldad no cambia, la verdad no cambia con los tiempos. La verdad cambia a los tiempos. ¿Entiende lo que estamos hablando? La verdad no cambia con los tiempos, la verdad cambia a los tiempos. En el año 400 o 300, no me acuerdo, creo que 380, por ahí aproximadamente en el siglo IV, un emperador romano, Teodosio, mandó a que se cerraran todos los templos paganos en Roma y que se les despojaran a todos los sacerdotes paganos de los tesoros, y sancionó a la religión cristiana, es decir, le dio abierta cabida a la religión cristiana. Eso lo hizo un emperador que se llamó Teodosio. ¿Qué cambio? Los romanos que estaban asesinando y matando a los cristianos, cientos de miles murieron en el Coliseo romano y en todas las partes del imperio. Ahora había un emperador que despojó a todos la adoración de los dioses paganos del imperio. Y eso lo hicieron los cristianos sin tirar una piedra, con el poder de la oración, con el poder del evangelio, con el poder de la palabra de Dios, porque hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. ¿Saben lo que estoy cantando? La verdad no cambia con los tiempos, la verdad cambia a los tiempos. Agustín menciona, él tiene una cita que dice que la verdad no necesita defensa, la verdad solamente tiene que ser liberada, pues es como un león, ella sola se defiende. Usted tiene que presentar el evangelio. Usted no tiene que hacer excusas para el evangelio. Usted tiene que presentar el evangelio a un mundo perdido. Usted tiene que yo me imagino como cuando habla el evangelio en el mundo espiritual, me imagino si uno pudiera tener esa visión, ¿no? Tener los ojos abiertos, que cuando uno abre la Biblia así, de repente sale una luz que los demonios no pueden ver y salen corriendo. Eso tiene que hacer usted, presentar la luz del evangelio. ¿Para qué? Para derribar potestades, para derribar imperios y para traer a todo pensamiento y toda intención cautiva a Cristo. Ese es el mensaje de la iglesia. Ahora también tenemos que ver el contrapeso de eso, porque la verdad tiene que ser siempre afirmada sin excepción, pero la verdad tiene que ser condimentada con algo. Y si la verdad no es condimentada con esto, entonces no puede ser dicha. De la misma manera que la compasión sin verdad no es compasión ni es amor, es simplemente tolerancia. De la misma manera, la verdad sin compasión, entonces tampoco debe de ser dicha, pues es cruel. La verdad sin amor es crueldad. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Dice 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, nosotros ya no estamos siendo guiados por mentiras, por falsas doctrinas, sino que estamos arraigados en la verdad que se encuentra en el evangelio, en la palabra de Dios. Dice, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es la cabeza, esto es Cristo. Voy a repetirlo porque lo leí pésimo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad en amor, la verdad en amor. La verdad nos santifica, pero la verdad en amor
Nosotros le decimos la verdad del pecado al pecador, pero no le decimos la verdad del pecado al pecador porque queremos destruirlo o porque queremos ser crueles, sino porque queremos, ¿qué cosa? Salvar al pecador, porque queremos tener misericordia. Usted quiere tener misericordia de una persona, dígale la verdad en amor. La verdad es el instrumento por el medio del cual el cristiano es santificado. Vayan conmigo a Juan 17, creo que es. Juan 17, verso 17, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, pero es que yo me leí en un libro, en el simposio de Platón. No, tu palabra es verdad. Sí, pero yo estuve, el profesor en la universidad me estaba comentando y dice: tu palabra es verdad. Lo que te santifica es la palabra de Dios. Sí, pero yo escuché al profeta tal que me dijo: tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que es verdad? Esto, hermano, la palabra de Dios revelada. Nosotros, la guía nuestra moral, nuestro norte moral no es la opinión de los hombres, es lo que dice la Escritura. Y cuando la Escritura habla, usted cierra el pico y dice amén. No sé cómo puede decir el amén con el pico cerrado, pero trate, piénselo, amén. Hay que pensar eso, muy profundo lo que dije, ¿no? Tu palabra es verdad, que dice: santifícalos en tu verdad. Es decir, esta Biblia es el medio por el cual Dios va a hacer el proceso de santificación. Por eso es que el diablo no quiere que usted lea la Biblia. ¿Entiende la cosa cómo va? Por eso es que el diablo no quiere que usted lea la Biblia. Por eso cuando usted le cita la Biblia a un demonio, mire la reacción. Note las reacciones de las personas cuando usted cita un versículo bíblico. Haga ese experimento. Y vea, hay ciertas personas que reaccionan de una manera como que le está echando, no sé, ácido nítrico encima. O le está echando un spray de ácido nítrico, ¿no? Cuando usted menciona un versículo. Hable la Biblia, lea la Biblia en alta voz en su casa. Haga un hábito de repetir la palabra de Dios. Cuando lea ¿sabe una cosa? Esto se lo digo aquí, no se preocupe, vamos a terminar en tiempo. Se lo prometo. Promesa de pastor. ¿Qué estaba diciendo? ¿Ah? El oír viene, dice, la fe viene por, y el oír ¿por qué dice que el oír viene por la palabra de Dios? Le declaro un dato curioso. Las personas cuando leían los textos en la antigüedad, no lo leían en silencio como lo hacemos nosotros. Eso hubiera sido una práctica bastante extraña para los antiguos. Los textos se leían en alta voz. De hecho, Agustín comenta que su maestro, Ambrosio, el discípulo de Milán, que él entró, dice, en la oficina de él o en la cámara donde estaba en la catedral, y dice que lo encontró, dice, leyendo los textos sagrados sin hablar, en silencio. Y a Agustín le pareció algo extremadamente extraño y asombroso. Y para mostrarle, recuerdan cuando Felipe va caminando al lado del eunuco y ve que está leyendo el libro de Isaías. ¿Cómo sabía que estaba leyendo el libro de Isaías? Porque lo escuchó. Él estaba al lado de él y escuchó que el hombre estaba leyendo el libro de Isaías. Eso era tradición. Por eso dice que la palabra viene, ¿por qué? Por el oír. Porque cuando la Biblia se leía en alta voz. Y le digo, hermanos, eso es buena práctica también, porque los demonios escuchen que la palabra es leída en su casa, por si las moscas, ¿ok? Y usted mencione los versículos frecuentemente. Dice, hablen entre ustedes con cánticos e himnos espirituales y versículos y este tipo de cosas. Esas son buenas prácticas. Esas son buenas prácticas, ¿para qué? Para tener avisado a los enemigos que aquí hay un soldado de Dios y que ellos no pueden venir a meterse aquí. Amén. Ok. La maldad sin compasión vemos que es, ¿qué cosa? Es crueldad. Y no busca el deseo de salvar a la persona. Y a veces los cristianos tenemos ese problema de que hablamos la verdad, pero lo hacemos para herir a la persona o para combatir. La verdad no debe de ser ser usada como un arma de agresión. La verdad tiene que ser usada como el bisturí de un cirujano.
para sanar, para quitar lo que tiene que ser quitado, para quitar ese cáncer de perversidad y de error, pero no para atacar, nunca para atacar. Primera de Pedro 3:15, vamos a Primera de Pedro 3:15, ¿qué es lo que dice? Dice, pero si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este joven que fue ejecutado dio testimonio de que él siempre presentó defensa de la fe con mansedumbre y reverencia, respetando incluso a las personas que tenían opiniones contrarias a él, e impidiéndole a otros que los interrumpieran, dejándolos hablar, y después él respondiendo con la verdad del Evangelio. Ese es el llamamiento que tenemos nosotros los cristianos, de presentar defensa de nuestra fe con reverencia y con mansedumbre. A mí me cuesta, no sé a usted. Me cuesta presentar defensa. Presentar defensa de la fe no me cuesta tanto, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, ya esos son otros 20 pesos. A mí me cuesta, y lo confieso, no sé a ustedes. Oremos para que el Señor nos dé esa gracia de presentar el Evangelio con mansedumbre, con amor. Te estaba haciendo una oración, hermano, este domingo o el otro, que a mí me tocó mucho, de despertar en nosotros un amor por las personas y de hacer las cosas con amor, que Dios nos dé un peso de no decirlo de boca para afuera, sino de verdad sentir amor por las almas. El cristiano no usa las armas del mundo, pues su lucha no es contra el hombre, sino contra potestades, contra principados, como leemos en Efesios capítulo 6, sino contra los otros. Vamos allá a Efesios capítulo 6, ¿qué es lo que dice? En el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero yo pensé que estábamos en lucha, en guerra en contra de los liberales. No, usted no está en lucha en contra de los liberales. ¿Usted sabe con quién usted está en lucha? En contra de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero yo pensé que estábamos en lucha en contra de los ateos. No, usted está en lucha contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Sí, pero esta gente son malvadas y están matando a las personas y están haciendo esto. Sí, pero nosotros estamos en lucha contra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones de maldad. Y se lo repito, hermano, para que a usted se le quede bien en la cabeza, de que usted no esté en lucha con esas personas, esos son títeres, víctimas de Satanás. Y usted está luchando con el títere. Mire al que está detrás. Mire, no al príncipe de Tiro, al rey de Tiro, sino al que está detrás, al que está moviendo a todas estas personas. Y usted tiene que venir y con el Evangelio de Jesucristo cortar los cordeles de la marioneta y liberar al títere, liberar al Pinocho que es víctima de Satanás. Ese es su trabajo, porque usted no está en guerra con el Pinocho. ¿Me entiende lo que estoy hablando, hermano? ¿Ok? Usted no está en guerra contra el títere, usted está en guerra contra el titiritero, que es Satanás. Y el Evangelio está ¿para qué? Para cortar esas cuerdas, esas ataduras del hombre perdido que hace la voluntad de su padre, Satanás. ¿Por qué? Porque usted no está en lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y si usted no me cree, mire lo que ha ocurrido después de la muerte, el asesinato de este muchacho. Ha habido un avivamiento por las cosas del Evangelio. Yo he escuchado de personas que se me han acercado a mí personalmente, ¿ok? Les cuento, bueno, no puedo contarles por cuestiones de confidencialidad, pero les cuento que he visto personalmente personas que han tenido cambios profundos después de esto. Personas que han venido a mí y me han dicho, esto me ha hecho pensar, jóvenes, y me han dicho, yo no sé, esto me ha hecho pensar cuál es mi legado. Y yo he tomado una decisión de no usar más drogas, o de no hacer más esto.
y de acercarme más a las cosas de Dios. Esto me lo han dicho una persona esta semana pasada. Quiere decir que los mártires, mientras más mártires mataban los romanos, más crecía la iglesia, más cristianos habían, más poderoso, más útil es el mártir muerto que vivo. Y Dios lo usa poderosamente. ¿Para qué? Para sacudir a la iglesia, porque estamos dormidos y sentados y con colesterol y cansados. Y Dios nos sacude un poco. ¿Para qué? Para que echemos a andar. Para que, como los soldados de Gedeón, no doblemos las rodillas, sino estemos ahí al combate mirando alrededor y llevando el agua a nuestra boca y no lamiendo la boca, el agua como perros. Nosotros tenemos un llamamiento alto, hermano. Y yo espero que todos hayamos sido sacudidos esta semana. ¿Para qué? Para avivarnos más para el Señor, para ponernos más serios, para reconocer quién es nuestro verdadero enemigo y usar las armas que nos pertenecen, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en el Señor para derribar potestades. Usted tiene que buscar la causa de todos los problemas del mundo. Y usted no va a resolver eso políticamente, ni lo va a resolver socialmente, ni lo va a resolver económicamente, ni implementando métodos psicológicos, ni sociológicos. Usted va a solucionar eso llevando el evangelio de Cristo al mundo y salvando las almas, y buscando esos corazones y llevándolos a Cristo. Esa es la solución. Cristo es la única solución. Nosotros nos encanta ponernos y hablar, pero a mí me parece que lo que se debe implementar, y el problema en realidad es la educación. La educación, si nosotros, olvídese de todo eso, nada de eso va a funcionar. Nada va a funcionar. ¿Sabe qué funciona? Un alma convertida viniendo a los pies del Señor Jesucristo y cambiando su vida. Y el Espíritu Santo tomando control de esa persona y llevando a esa persona de gloria en gloria, santificándola. ¿Para qué? Para que entonces esa agua que está en esa persona salte a otro. Así es como se salva el mundo. Amén. 2 Corintios 10:4, volvamos allá donde empezamos. No, ahí no empezamos, pero bueno, empezamos en Corintios 10:4. Porque, bueno, ahí estoy repitiendo. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. A los cristianos nos encanta castigar desobediencias, pero la pregunta ¿es tu obediencia perfecta? ¿Es tu obediencia perfecta? Si no lo es, no busques castigar la obediencia en otros. Busca la obediencia en ti primero. Vamos a leer Romanos 12. (17) Si todo el cuerpo, no, eso no es ahí, porque estoy leyendo Corintios, porque si estoy diciendo Romanos, ya. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. El único que tenía la autoridad de condenar y castigar, ¿qué dijo? Señor, perdónalos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero si vienen los cristianos acá de la iglesia del siglo XXI, ya se están remangando y les que saben, va a ver ahora lo que voy a... No puedes pagar a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Y por qué razón no podemos pagarle mal por mal? Porque ellos también son víctimas de Satanás. Tenemos que venir y presentarles y rescatarlos. Nosotros también fuimos ellos antes de que el Señor nos iluminara. Usted no es mejor que ellos. Todos somos pecadores. Por la gracia de Dios somos lo que somos ahora. Pero por nuestra maldad fuimos lo que fuimos antes. Y con ese pensamiento tenemos que llegarnos al perdido con compasión y misericordia, viendo que Él no sabe lo que hace.
En cuanto depende de vosotros, y esto es una cosa importante, dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces no es posible tener paz. No porque uno no quiere la paz, sino porque el otro no la quiere. Pero en ese caso el Señor nos dice, orad por vuestros enemigos, bendecid y no maldigáis, orad por los que os persiguen. Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Dale de comer. Si tiene frío, dale de tu manta. Si alguien te pide que le cargues una carga, 1 milla, llévasela 2. Porque cuando tú hagas esas cosas, el mundo no va a saber qué hacer. Le mencionaba a los jóvenes hoy que San Francisco de Asís, un chiste, no cayó. El santo más, ¿cuál es el santo más pequeño de todos? San Francisco de Asís. Okay. Bueno, decía que habían 5 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tu vida. Y la mayoría de las personas no se leen los primeros 4, pero sí están leyéndose tu vida. Y para terminar, les voy a leer un poema, porque hay también la cosa de que el cristiano pasa por la vida sin dejar una huella, sin dejar una mella, ni una indicación de que pasó, porque se llevó siempre bien con todos, porque toleró todo, porque nunca peleó con nadie, porque a mí no me gusta debatir, a mí no me gusta pelear. Y a causa de esa actitud pacifista, a cualquier costo, no pronunció la verdad de Dios, no se mantuvo firme con la verdad de Dios y no presentó el evangelio. Pero les voy a leer un poema y los voy a dejar con ese pensamiento. Se llama No tienes enemigos, de Charles Mackay. You know him? No, okay. Dice, no tienes enemigos, dices, ay, amigo mío, la jactancia es pobre. El que se ha mezclado en la refriega del deber que los valientes soportan, debe haberse hecho enemigos. Si no tienes ninguno, pequeño es el trabajo que has hecho. No has golpeado a ningún traidor en la cadera, no has derribado ninguna copa de labios perjuros, nunca has convertido lo incorrecto en correcto, has sido un cobarde en la lucha. Es imposible ser cristiano y no crear enemigos, porque la Escritura nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. De la misma manera, la amistad con Dios es ¿qué cosa? Enemistad contra el mundo. Si todos sus amigos perdidos mundanos se llevan a las 1000 contigo y no hay ningún roce, ningún conflicto, significa que tú no estás presentando el evangelio. Porque de la misma manera que odiaron a Cristo y lo rechazaron y lo crucificaron, si tú no ves la misma respuesta del mundo hacia ti, yo te ruego que tú te pongas de rodillas y hables con el Señor y dices, Señor, muéstrame cómo está mi vida. Porque si tu vida es una vida que le agrada al Señor, automáticamente vas a vivir una vida que no le agrada al mundo. Te dejo con ese pensamiento cristiano. Padre Celestial, Señor, venimos ante tu presencia, tu pueblo, sacudidos por eventos que han ocurrido. Pero te rogamos, Señor, que tú, Espíritu Santo, nos hables, nos enseñes, Señor, a cómo responder de una manera santa, a cómo responder acercándonos a ti, a cómo responder aferrándonos a la verdad, pronunciando tu verdad, declarando tu verdad, propagando tu verdad, pero siempre en amor, teniendo compasión como tú tuviste compasión por los perdidos, Señor. Así nos llamas a nosotros a ser compasivos, pero nunca al precio de la verdad. La verdad es incuestionable, Señor. Ayúdanos a vivir tu verdad, porque tu palabra, Señor, que es verdad, nos santifica. Yo te ruego que salgamos de aquí hoy con las baterías cargadas, Señor, para ser valientes en medio de la guerra en la que estamos, Señor, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de nuestra fe, Señor, para propagar tu evangelio en nuestros familiares, en el trabajo, en las calles con los desconocidos, para orar sin cesar,
para hacer uso de las armas que tú nos has dado, porque son poderosas, Señor, y derriban fortalezas. Háblale al corazón de cada uno de los hijos tuyos aquí presentes, Señor. Aviva a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, derrámate con doble porción en nuestros corazones, Padre. Y también te ruego, Señor, que si hay alguna persona que no te conoce, que a lo mejor escucha las cosas que hemos hablado y le agrada tu verdad, ha escuchado, le parece buena, pero nunca te ha recibido en su corazón, pero quisiera hacerlo. Yo te ruego, Padre, que tú le hables a esa persona en este momento, todos con los ojos cerrados, por favor, en reverencia al Señor, al Espíritu de Dios que se mueve en medio nuestro. Si hay alguna persona que le gustaría tener un encuentro con el Señor y nunca lo ha hecho antes, alguien que desearía tener ese encuentro, decir: Señor, yo soy un pecador, sálvame, Señor, como dijo el apóstol Pedro. No tienes que hacer una oración muy elocuente, solo tienes que decir: Señor Jesús, sálvame. Si ese eres tú, yo quiero que tú levantes tu mano, nadie mirando, todos con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas. Levanta tu mano y di: déjame saber para yo poder entonces hablar contigo después. No hay nadie, una persona. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por esa mano que se levantó. Tú eres grande y poderoso y bueno, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a esa persona que ha tomado esa decisión. Te ruego, Padre Santo, Señor, que avives el fuego, Señor, que está en cada uno de nosotros por tu Espíritu. Los tiempos están cerca, Señor, tu venida se acerca. No es tiempo para estar en boberías ni desperdiciando el tiempo. Enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Trae un avivamiento a esta iglesia, Señor, y que sea poderosa, Señor. Poderosa no en riqueza, Señor, ni en cosas de este mundo, pero poderosas en tu Espíritu, Señor. Poderosas en el Evangelio para salvación de este lugar en el que nos has puesto. Guíanos con bien a nuestras casas, protégenos, protege a nuestros jóvenes y a nuestros niños en las escuelas, Señor. Protege a los hermanos en sus trabajos y tráenos nuevamente con bien, Señor, el domingo para reunirnos y alabar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.